Puede sentarse, por favor. En esta tarde quiero compartir el tema que he titulado De la mano con mi pastor. Dígale al que está a su lado: de la mano con mi pastor. Dígaselo a 3 personas: de la mano con mi pastor. Este es un pasaje bíblico muy conocido y abordado por los predicadores. Desde este texto bíblico se han predicado temas como tales como una doble porción, el precio del poder, el precio de la unción, la transferencia espiritual, etcétera, etcétera. Pero yo he titulado este pasaje bíblico De la mano con mi pastor, porque en él encuentro que Eliseo estuvo de la mano con su pastor, con su líder, con su mentor, con su profeta Elías. Y yo creo profundamente que todo ministerio que tiene grandes sueños, que tiene grandes proyectos, es necesario que esté de la mano con su pastor. Es necesario que esté de la mano con su líder espiritual. Es necesario que esté en conexión de su guía espiritual. Y hoy miraremos a la luz de la escritura algunos tópicos de lo que significa estar de la mano con mi pastor. Yo creo profundamente que Dios tiene grandes cosas para esta iglesia Alas de Misericordia. Yo creo que lo próximo que va a suceder es mayor de lo que hasta ahora han visto. Pero es necesario que cada líder que está aquí esté de la mano con su pastor. En primer lugar, estar de la mano con mi pastor es estar dispuesto a servir. Yo quiero que usted mire Primera de Reyes, el capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo número 19. Sobre el llamamiento de Eliseo dice: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y le dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve y vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Y después se levantó y fue tras Elías y le servía. Según el registro bíblico, Eliseo era un empresario que manejaba yuntas de bueyes. Estos bueyes eran para arar la tierra. Y la Biblia dice que cuando Elías pasó por aquel lugar, se quitó su manto y lo lanzó sobre Eliseo. En la antigüedad esto indicaba que Eliseo estaba siendo escogido a una misión similar a la de Elías. Y me llama poderosamente la atención que cuando el manto tocó a Eliseo, Eliseo entendió que había recibido un llamado y le dijo a Elías: deja que primero vaya a mi casa y bese a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. La Biblia ahora revela que Eliseo, al ir a su casa, tomó un par de bueyes y los mató y coció la carne y la dio al pueblo. Lo primero que tú tienes que hacer es que necesitas, al igual que Eliseo, matar el buey. Diga conmigo: matar el buey. Para servir al hombre de Dios hay que matar el buey. ¿Qué significa el buey en la vida de Eliseo? Primero, era la dependencia de él. Eliseo dependía de estos bueyes porque era el medio de sustento de él. Pero al matar estos bueyes, estaba indicando que ya no dependía más de los bueyes, sino de Dios. Y yo creo que todo líder que ha sido llamado para grandes cosas debe depender de Dios. Lo segundo es que los bueyes son animales que tienen abundante carne, lo cual indica que para tú servir al hombre de Dios tienes que morir a la carne.
tienes que morir al orgullo, a la jactancia, a la vanagloria. Porque hay gente que dicen, yo le sirvo es a Dios. Y yo quiero decirte una cosa, que cuando tú le sirves al hombre de Dios, que cuando tú le sirves al varón de Dios, tú le estás sirviendo al Dios que le ha llamado. Vamos, que alguien diga amén en este momento. Y por ello Dios te va a honrar y por ello Dios te va a bendecir. Deme un amén ahora. Tú necesitas aprender a servir al hombre de Dios. Así que mira al que está a tu lado y dile, necesitas servir al hombre de Dios. Pero para eso tienes que matar tu güey. Morir al orgullo, morir a la vanagloria, morir a la prepotencia, morir a buscar tu propio bien. Esto es interesante porque la Biblia revela que Eliseo en este momento, cuando mata a los bueyes, ya no depende más de los bueyes. Eliseo estaba muriendo. Eliseo estaba entendiendo que había un llamado mayor para él. Es necesario aprender a servir al hombre de Dios, pero para esto hay que morir al orgullo religioso. Hay gente que dice, como dije antes, yo le sirvo es a Dios y no a los hombres. Pero déjeme decirle que cuando usted le sirve a su pastor, usted le está sirviendo al Dios que le llamó. Ese amén está flojito. Usted le está sirviendo al Dios que le llamó. Ahora, Eliseo le sirvió a Elías y Dios lo honró. El ministerio de Elías duró aproximadamente 25 años. El ministerio de Eliseo duró aproximadamente 50 años. Elías en vida hizo 7 milagros. Eliseo en su ministerio hizo 14 milagros. Lo que te estoy diciendo es que aquel que está dispuesto a servir va a ser honrado por Dios. No, ese amén está flojito. Aquel que está dispuesto a servir va a ser honrado por Dios. Aquel que está dispuesto a servir, Dios le va a entregar una mayor gloria, una mayor unción, un mayor poder. Vamos, que alguien aplauda a Dios. Tú vas a ser usado con poder y con gloria en este año. Pero tienes que estar dispuesto, diga conmigo, a servir. Si tú haces eso, vas a traspasar límites, vas a traspasar fronteras. Dios te va a usar grandemente. Ustedes en esta casa, en este ministerio, tienen un pastor reconocido que Dios ha usado, que Dios ha levantado. De hecho, cuando yo he ido a muchas ciudades, me hablan bien de este ministerio. Y sabes, Dios quiere que usted en esta hora pueda entender que al servirle a este hombre de Dios, al tener una actitud correcta como la que tenía Eliseo, usted va a recibir mayor gloria, mayor unción, mayor poder de Dios, y lo que va a venir sobre ti será poderoso. Alguien aplauda al Espíritu de Dios en este momento. Aleluya. Mira a tu hermano y dile, debes estar dispuesto a servir al hombre de Dios. Cuando Eliseo mata a los bueyes, dice, y después de esto fue tras Elías y le servía. Note usted que Eliseo no es conocido inicialmente como el siervo de Dios, sino como el siervo de Moisés. Ahora tú vas a entender, yo no te estoy predicando en este momento de servirle a Dios. Yo te estoy predicando de servirle a tu pastor. Yo te estoy hablando que tengas una actitud correcta. Yo he ido a lugares donde la gente es indiferente hacia su pastor, no tiene honra, no tiene respeto. Y yo creo que Dios en este tiempo está transformando eso y está trayendo un nuevo orden sobre la iglesia. Vamos, que alguien diga amén en este momento. Y es necesario aprender a servir al hombre de Dios. Josué en la Biblia no es conocido al inicio como el siervo de Dios, sino como el siervo de Moisés. Ahora bien, Moisés no conquistó la tierra prometida, pero Josué, su servidor, entró a la tierra prometida y la conquistó. Escucha esto que te voy a decir. Los que sirven conquistarán grandes cosas. Los que sirven conquistarán grandes cosas.
Y yo te vine a decir que aquel que esté dispuesto en este año a servir, Dios le va a entregar un ministerio poderoso. Dios te va a usar, Dios te va a levantar. Los que antes te veían como un gusano van a ver la bella mariposa volar. Vamos, que alguien diga amén. Los que antes decían Dios no lo va a usar, Dios no lo va a levantar, tendrán que ver que Dios te usa, que Dios te levanta y que el poder de Dios está sobre tu vida. Porque los que sirven conquistarán. De hecho, Jesucristo nos dijo bien claro en el libro de Juan, el capítulo 12 y el versículo 26 dice: el que me sirve, mi Padre le honrará, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. El que esté dispuesto a servir, Dios lo va a honrar. ¿Qué significa que Dios te va a honrar? Que Dios te va a poner